Bien, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de bioquímica. En anteriores clases o anteriores videos hemos visto la introducción a la biología. En esos capítulos o en ese video anterior hemos visto lo que es la biología, el concepto de biología, el concepto etimológico, los aportes de algunos científicos y las ciencias auxiliares de la biología. Entonces, si estás interesado en ver esto que se vio, puedes ver en el canal. El tema es Introducción a la Biología, ¿ya? En este caso como ya hemos dicho que la introducción a la biología se habló también de las ciencias auxiliares de la biología. La bioquímica es una ciencia de las tantas que ayudan a la biología, al entendimiento de los seres vivos. Entonces el tema de hoy día es bioquímica, ¿ya? Entonces la bioquímica viene a ser una ciencia que estudia los compuestos químicos presentes en la composición química de los seres vivos, ¿ya? Entonces veamos ese concepto. La bioquímica es la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, ¿ya? Entonces, para poder entender algunos términos que se utilizan en la bioquímica, primero veamos el campo de la química. Sabemos que la química es una ciencia también auxiliar de la biología que se encarga de estudiar a la materia, las propiedades, leyes y transformaciones que rigen a la materia, los cambios que sufre la materia. Entonces, en la química se dice que todo es materia, ¿cierto? Y que esta materia pues la encontramos en todas las cosas del mundo. Ahí vamos a encontrar los elementos, ¿no? La unidad de la materia es el átomo y vamos a encontrar elementos químicos. Entonces, los elementos químicos se van a simbolizar por letras, ¿ya? Si es una sola letra, una letra mayúscula. Si son dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Como por ejemplo aquí. En el campo de la química tenemos el hierro, ¿cierto? Tenemos el oxígeno, que es un elemento químico diatómico porque está formado en la naturaleza de dos átomos. En cambio, el hierro es monoatómico. Tenemos el hidrógeno, que también es diatómico. Entonces, al hierro, al oxígeno, al hidrógeno se le llama elementos. Elementos químicos, ¿cierto? Ahora, si esos elementos químicos se reúnen, van a formar algo más grande, pasan al siguiente nivel. Del nivel atómico pasan al siguiente nivel, al nivel molecular. Por ejemplo, si reunimos el hierro con el oxígeno, por ejemplo, tendremos eso de ahí. Eso ya no es un elemento, es un compuesto químico, es una molécula, ¿entienden? Por ejemplo, tenemos el oxígeno y estos dos, el oxígeno y el hidrógeno, se unen para formar ¿qué cosa? Un compuesto muy conocido, que es el agua, es un compuesto químico, ¿cierto? Por ejemplo, el carbono sería un elemento químico, ¿sí? Si reunimos el carbono con el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Acá ponemos carbono, ¿sí? ¿Ya? El carbono, hidrógeno y oxígeno, carbono, hidrógeno y oxígeno. Por ejemplo, ponemos 6 carbonos, 12, 6. Esa es la glucosa. Esto es un compuesto, ¿no? Que nace a partir de la unión de varios compuestos. Entonces, a esto se le llama, de la unión de elementos, perdón. A estos elementos compuestos. Compuestos. Ahora, eso es en el campo de la química. Entonces, ¿qué sucede cuando en el campo de la biología encontramos que en los seres vivos encontramos aquí, por ejemplo, en la sangre, ya sea del conejo o nuestra, encontramos hierro? Encontramos hierro. Cuando encontramos hierro en un ser vivo, ¿ya? Es ¿qué cosa? Un elemento. En la biología a eso se le llama bioelemento.
bioelemento. ¿Y qué sucede cuando encontramos, por ejemplo, este compuesto? La planta hace fotosíntesis y produce glucosa. Encontramos en la planta ese compuesto. En la biología toma otro nombre. A ese compuesto se le llama vida, molécula. Entonces, una cosa es en química, elementos, y otra cosa es en biología, bioelementos. Una cosa es en química, compuestos, y cuando estos compuestos se encuentran dentro de un ser vivo, toman el nombre de biomolécula. Entonces, con esta idea vamos a encontrar el concepto de qué cosa es un bioelemento. Entonces, un bioelemento es un, ¿qué cosa? Elemento químico presente en la composición de un ser vivo. Es aquel elemento químico que se encuentra en la composición química de un ser vivo. Ahora, ¿qué es una biomolécula? ¿Qué es una biomolécula? ¿Qué cosa? Es aquel compuesto químico que se encuentra en la composición de un ser vivo. ¿Ven? Entonces ya tenemos los conceptos de bioelemento y biomolécula. Ahora, los bioelementos, o sea, aquellos elementos químicos que encontramos en los seres vivos, van a clasificarse de acuerdo a la cantidad, ¿no? El porcentaje, la cantidad que se encuentra en un ser vivo. ¿Cuánto hay este elemento? Tiene tal porcentaje de abundancia. Entonces, de acuerdo a eso, al porcentaje de abundancia, se van a clasificar en 3 grupos. ¿Ya? Los bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Entonces, bioelementos primarios, elementos secundarios y oligoelementos. ¿Qué es un bioelemento primario? Ahora, el porcentaje de estos bioelementos son más aproximadamente el siguiente. El de aquí es aproximadamente 96%. El secundario 3,8%. ¿Ya? Y los oligoelementos 0,1%. ¿Ya? Así. 96%, 3,8% y 0,1%. De ahí el porcentaje, de que sean primarios, secundarios y oligoelementos. Los bioelementos primarios son aquellos que se encuentran en un gran porcentaje, ¿ya?, de abundancia en la composición química de un ser vivo. ¿Cuáles son estos? Son el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el oxígeno y el carbono. Como una mnemotecnia, o sea, una técnica de memoria, una técnica para poder acordarse, se les ha juntado así. Sí. Chomps, ¿no? Parecido a la galleta es con M, acá es con N, es como para acordarse. Chomps: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ya? El carbono, ¿por qué razón? Porque el carbono va a formar estructuras bastante complejas y largas, va a formar cadenas largas. Por ejemplo acá, carbono, 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 carbono y carbono. Ahora,
¿A qué se debe que pueda unirse, formar esas estructuras? El carbono tiene varias propiedades. Primero, la propiedad de la tetravalencia, es decir, el carbono en su último nivel tiene 4 electrones con los cuales puede formar enlace. Por eso se dice su tetravalencia, T3-4. El carbono tiene la propiedad de la tetravalencia, de poder unirse a 4 átomos, a 4 electrones, perdón, ¿ya? Entonces, se va a formar la tetravalencia. Otro, la autosaturación. ¿Qué es la autosaturación? Es el hecho de que pueda unirse a otro átomo de carbono, que va a formar así complejas cadenas, también estructuras cíclicas así, ya sea en forma de figuras cerradas, ¿ya? Así por ejemplo con este otro, ¿ya? Por ejemplo acá tenemos este de acá, este de acá. Ahora, ¿por qué el hidrógeno? Porque también se va a asociar a esto. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno también, ¿ves? Acá, por ejemplo, radical amino. ¿Ves? Está presente el nitrógeno. ¿Ya? Entonces, este acá es un aminoácido. Y es una unidad que va a formar las proteínas. Los aminoácidos van a formar proteínas. Vemos ahí la presencia de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el nitrógeno también. Y a veces el fósforo y el azufre en algunas proteínas. Por eso que son bioelementos primarios. Esos son los que se encuentran en mayor cantidad. ¿Ya? Ahora, los bioelementos secundarios son aquellos que van a formar o que van a estar en porcentaje menor. ¿Ya? A ver, un ratito, vamos a ver.